Informe RCR Meridiano, segunda edición. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este su informe RCR Meridiano en su segunda edición. Trabajamos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Wilixa Arcaya, en la producción de este espacio, Marilia García, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles, Gregorio González y frente al micrófono, Helen Machado. Les recuerdo nuestras redes sociales, donde nos pueden seguir en Twitter, @RCR750, a través de nuestra página web, rcr750.com, la radio que se ve, y a través de nuestro canal en YouTube, RCR750. De inmediato, comenzamos. El fiscal general del régimen, Tarek William Saad, informó este viernes el adelanto de investigaciones de varios casos de mafias tratadas de personas que se encargaban de trasladar a mujeres, entre ellas adolescentes, al exterior para ser explotadas sexualmente. Destaco que hoy el mundo celebra el Día Mundial contra la Trata de Personas. Por ello nos estamos dirigiendo al país para, aparte del rendir el balance cotidiano, permanente que siempre hacemos, presentar las últimas investigaciones realizadas por el Ministerio Público en contra de estas mafias que con falsas ofertas de trabajo, alerta siempre con esto, falsas ofertas de trabajo, buscan captar jóvenes, adolescentes, mujeres, para luego explotarlas vilmente, delictivamente en el extranjero. Por su parte, el portavoz opositor de la Organización de Estados Americanos, OEA, para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, David Smolansky, lamentó que cada vez sean más los casos registrados de venezolanas víctimas de trata. Es necesario un mayor esfuerzo para proteger a garantizar los derechos de las víctimas, dijo Smolansky en un mensaje divulgado a través de su cuenta en Twitter. El político venezolano resaltó además la importancia de combatir estas redes criminales que promueven esta clase de delitos aprovechándose de la crisis humanitaria que sufren los venezolanos. En otras noticias, el comisionado de la Presidencia Interina de los Derechos Humanos y para la Atención de las Víctimas, Humberto Prado, indicó que el proceso judicial sobre Venezuela ante la Corte Penal Internacional está al margen de una posible negociación entre la Alternativa Democrática y el régimen de Nicolás Maduro, porque se trata de un examen preliminar que menciona responsabilidades individuales de los posibles perpetradores de delitos de lesa humanidad. Esto es un procedimiento internacional que no guarda que ver nada, absolutamente nada con ningún diálogo, ningún acuerdo que se pueda hacer, porque aquí se está investigando precisamente un procedimiento, esta institución a nivel individual con nombres y apellidos, presuntos perpetradores, que ahí están las víctimas. Ahí están las víctimas y son no solamente los casos que están en ese escritorio en la Corte Penal Internacional en manos del fiscal. Aquí ahora empezaron a darle imagen, cara a las víctimas. Entre tanto, Omar Moratosa, abogado del diputado Freddy Guevara, indicó que la detención del parlamentario y el proceso judicial en su contra es muestra más de que se trata de una investigación en la Corte Penal Internacional sobre la persecución de un grupo con identidad propia por motivos políticos. Que este capítulo de la persecución hacia el diputado Freddy Guevara como miembro de la Asamblea Nacional Democrática es una muestra más de eso que se está investigando ante la Corte Penal Internacional, porque este caso es lo mismo, están reeditando lo mismo que ha ocurrido en los otros casos de los presos políticos. Aquí no se ha respetado ni la condición que establece el artículo 200 de la Constitución, ni las garantías mínimas que debe haber en un proceso penal cualquiera. Ayer lo decíamos, Freddy está detenido arbitrariamente luego de que pasara una desaparición forzada desde el momento en que fue, hecho rehén del régimen. El jurista aseguró que han elevado a instancia internacional el caso del diputado Freddy Guevara y denunció que el dirigente político continúa incomunicado. Nosotros hemos elevado ante Naciones Unidas a los grupos de trabajo que tienen que ver con la desaparición forzada
y también con la detención arbitraria, el caso de Freddy Guevara, porque es evidente que está bajo esas circunstancias. Nosotros desde el día de la audiencia de presentación no hemos tenido contacto con él. Sus abogados tienen derecho, y él tiene derecho a reunirse con sus abogados para tener el tiempo necesario y el conocimiento necesario de las imputaciones, independientemente de lo inverosímiles que son, de lo forjadas que son. Él tiene el derecho de reunirse con nosotros para preparar su defensa. No ha sido posible verlo en el sitio de reclusión donde lo tienen, en el SEBIN. En el estado Lara, representantes de distintos gremios exigieron el jueves la liberación de la enfermera Ada Macuare, quien fue detenida hace una semana mientras denunciaba la escasez de insumos en el centro de salud, pedir vacunas anti-COVID y un mejor salario. Por su parte, directivos del Sindicato de Empleados Públicos del Ejecutivo del Estado Lara aseguraron que la lucha de Ada Macuare es la misma lucha de todos los trabajadores. El Estado Lara, conjuntamente con otros sindicatos y gremios de nuestra región, estamos manifestando nuestras palabras de solidaridad y respaldo a la licenciada Ada Macuare. La lucha de Ada Macuare es la lucha de todos los trabajadores de la Administración Pública Nacional por salarios justos, por prestaciones sociales dignas, por seguridad social del trabajador y la familia y por contrataciones colectivas de todos los trabajadores. ¡Liberen a Ada Macuare! En internacionales, Alemania exigirá a partir del 1 de agosto un test negativo a todos los viajeros mayores de 12 años de edad que no hayan recibido la pauta completa o superado la enfermedad, independientemente de su vía de acceso al país. En el caso de proceder en una de las regiones bajo dominio de las variantes más agresivas del COVID-19, la obligación del test se amplía en todos los viajeros según la resolución adoptada este viernes con el gobierno federal. A propósito, el gobierno indicó por su viceportavoz de optimizar el control sobre los viajeros que ingresan al país y contener la extensión de coronavirus. Por su parte, la Agencia Europea del Medicamento, EMA, aprobó hoy ampliar la producción de principios activos de vacuna Moderna contra el COVID-19 en plantas de fabricación en Estados Unidos. La decisión de la EMA no requiere de la autorización de la Comisión Europea y se espera que tenga un impacto significativo en el suministro de Spikevax, dijo la agencia en referencia al nombre comercial de la vacuna de Moderna. Los principios activos de Spikevax para el mercado europeo se producen en 4 plantas de fabricación, 2 de las cuales están en Visp y en Suiza, y otras 2 están en Estados Unidos, concretamente en Massachusetts y en Nueva York. En Estados Unidos, millones de trabajadores federales deberán demostrar que están vacunados contra el COVID-19 o de lo contrario, se enfrentarán a medidas obligatorias del uso de mascarillas, pruebas diagnósticos semanales y distanciamiento social, entre otras, tal y como lo anunció el presidente norteamericano Joe Biden. Las nuevas directrices están dirigidas a impulsar las bajas tasas de vacunación entre 4 millones de estadounidenses que reciben sueldos federales y para dar un ejemplo a grandes empleadores de la nación. A todo empleado federal del gobierno se le pedirá que dé fe de su estado de vacunación. Cualquiera que no demuestre o no esté vacunado deberá usar mascarilla, sin importar dónde trabaje, hacerse una prueba 1 o 2 veces por semana para ver si ha adquirido COVID, distanciarse socialmente y en general no se le permitirá viajar por trabajo. Por su parte, Martín Moïse, esposa del presidente asesinado en Haití, Jovenel Moïse, aseguró que los atacantes pensaban que estaba muerta. En una entrevista a New York Times, la primera tras el trágico incidente el pasado 7 de julio. La ex primera dama narró cómo, con el codo destrozado por los disparos, la boca llena de sangre y sin poder respirar, vacía en el suelo junto a su cama mientras veía a los asesinos de su marido, el presidente Jovenel Moïse, irrumpir en la habitación. Lo único que vi antes de que lo mataran fueron sus botas, dijo Martín Moïse sobre el momento en el que su esposo fue asesinado a tiros junto a ella. Luego cerré los ojos y no vi nada más, agregó. Mientras los atacantes inspeccionaban los archivos de su marido en la habitación, pudo escuchar en español lo que decían. No es eso, repetían y seguían buscando, hasta que finalmente uno afirmó, es eso. Acto seguido, los asesinos abandonaron la habitación, pero antes le apuntaron con una linterna en los ojos para comprobar si aún seguía viva.
Mientras tanto, en Argentina, el Tribunal Oral Federal 2 de la ciudad de Rosario condenó este jueves a la pena de prisión perpetua al ex integrante del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército, Jorge Alberto Fariña, y a los ex policías Federico Almerder, Regne Juan Laglois y Enrique Andrés López por delitos de lesa humanidad cometidos contra una treintena de personas durante la última dictadura entre los años 1976 y 1983. Todos ellos fueron condenados por los delitos de privación ilegítima de libertad agravada por violencia y amenazas, aplicación de tormentos agravados y por ser las víctimas perseguidos políticos y homicidio agravado por alevosía. En el caso de Fariña, además, fue condenado por sustracción y supresión y alteración de la identidad de una niña. El tribunal consideró que todos estos delitos constituyen crímenes de lesa humanidad y que por lo tanto han prescrito. Y así pasamos a materia económica. El secretario general de los Trabajadores Petroleros y Gasíferos del Estado Falcón, Iván Freites, reseñó que más de 40 tanqueros de diferentes países del mundo se encuentran fondeando a Moai, cargando gasolina y diésel. Freites cuestionó que mientras esto ocurre, los venezolanos hacen largas colas durante las noches y las cercanías de la estación de servicios para surtir sus vehículos. Esto es bueno que lo sepan aquellos que abogan porque les quiten las sanciones al gobierno, quien de manera irresponsable exporta desde petróleo hasta diésel en contraposición con los derechos que tienen los venezolanos de disfrutar el primer lugar de los bienes y servicios de la nación, afirmó. Los precios del petróleo en Venezuela, arrojaban resultados mixtos en horas del mediodía. El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en $73.49 el barril, mientras que el Brent de referencia en Europa se cotizaba en $76.06 el barril. Y ahora nos vamos a los deportes. Con su oportuna ofensiva, el pelotero criollo Wilmer Flores aportó en la blanqueada de los Gigantes de San Francisco 5 carreras por 0 ante los Dodgers de Los Ángeles. En 4 turnos, Flores batió un doble y un sencillo. Además, recibió un boleto en la primera entrada, que después lo haría anotar la primera carrera del juego. Y en otras noticias, el defensa español Dani Carvajal ha aplicado su contrato con el Real Madrid, lo amplió hasta el 30 de junio de 2025, según lo anunció el club madrileño. Dani Carvajal firmó su nuevo compromiso en la propia ciudad deportiva del Real Madrid, en Valdebebas, donde se encuentra realizando los entrenamientos de pretemporada el equipo acompañado por el presidente de la entidad, Florentino Pérez. Y así llegamos al final de este compacto informativo. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.